¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Señor, el texto de hoy es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18. Juan 1, 14 al 18. Lea conmigo y luego deje su Biblia abierta en ese lugar y vamos a ir siguiendo la lectura juntos. Dice la palabra del Señor: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oramos y luego vamos a la palabra del Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, tan preciosa como siempre, que nos quieres hablar a nuestra vida. Señor, danos entendimiento para poder prestar atención, ayudarnos a que nos podamos concentrar, ayudarnos y darnos entendimiento sobre lo que este pasaje tiene para hablarnos y que por medio de eso nuestras vidas puedan ser edificadas. Fortalecernos en este tiempo, danos la gracia en todo este momento y que vos puedas ser glorificado como a cada momento. Pido todo esto en nombre de Cristo el Señor. Amén. Bien, como les decía hace un rato, la intención hoy era predicar un sermón que hable un poco o que apunte un poco a la temática navideña. Y pensando en esto de la Navidad, una de las costumbres para los que definen festejar, no es que todos tienen que hacerlo, pero los que lo hacen, muchas personas que festejan la Navidad en estos días, es que cuando llega el 24, la cena navideña y llegan las 12, muchos se saludan, ¿no? Algunos brindan, otros se abrazan y generalmente se dicen unos a otros Feliz Navidad, ¿no? Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Ahora, esa frase, ¿no? Feliz Navidad, es interesante. No sé si alguna vez te pusiste a pensar, claro, lo dijiste porque, bueno, viste, desde chiquito ves que estás, lo demás lo dice y dijiste, bueno, lo digo. Pero alguna vez te pusiste a pensar, ¿por qué la Navidad es algo feliz? ¿Por qué decimos Feliz Navidad? ¿Y por qué lo expresamos a otras personas como si fuera un deseo, ¿no? Feliz Navidad, Feliz Navidad. No sé si tal vez te pusiste a pensar, yo lo pienso, ¿no? Y se me ocurre que tal vez para los cristianos, gracias, lo más seguro que pasa es que en cuanto a la Navidad, lo que ellos están pensando es en el evento en sí de la Navidad, que es el recordatorio de la venida de Jesús al mundo. En sí la Navidad es eso, ¿está bien? No son los regalos, no es Papá Noel, no es reventar la tarjeta, sino la venida de Jesús al mundo. Y como la venida de Jesús al mundo es un evento hermoso, eso a los creyentes les da felicidad. Y por esa alegría que tienen al pensar en el Salvador, es entonces ese buen deseo de querer que otros también tengan el mismo gozo al pensar la venida de Cristo al mundo. Cuando decís Feliz Navidad, estás queriendo compartir con otros la alegría que tenés de que Jesús haya venido al mundo, de que el Salvador haya venido al mundo. Cuando decís Feliz Navidad, decís, compartí conmigo el gozo de saber que nació Cristo el Salvador, que vino el Hijo de Dios al mundo. Ahora, pensando justamente en la venida de Jesús al mundo, nos damos cuenta, pero rápido, por lo que vemos en la Biblia, por lo que vamos entendiendo como creyentes, que fue un evento único, especial, absolutamente singular.
Y podemos saberlo por algunos detalles, hay muchísimos, pero por ejemplo, podemos saber que fue un evento, un hecho anticipado ya con mucha anterioridad, muchos siglos antes se anunció. Isaías capítulo 7, versículo 14 nos cuenta, se nos profetiza de que iba a venir un niño y ese niño sería llamado Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Ya estaba anticipando la venida del Señor. Y que ese niño que iba a venir sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. También podemos ver por la Escritura que la gestación, la concepción de Jesús fue algo milagroso y excepcional. Evidentemente fue algo milagroso. El pasaje que leemos no lo dice, pero hay otros pasajes en la Escritura, como Mateo capítulo 1, versículo 18 al 21, donde se nos habla que María concibió siendo virgen por el Espíritu Santo. Algo único y singular, jamás visto. Un milagro. También sabemos que es especial por los eventos que ocurrieron alrededor de ese tiempo o de esa situación. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14, se nos cuentan que ángeles se le aparecieron a pastores que estaban en la región para anunciarles acerca de que había nacido el Salvador. Eso no es común, ¿no? No sé, a mí los ángeles no avisaron de que yo iba a nacer. Pero bueno, para el Señor sí fue algo impresionante, tremendo lo que pasó en ese momento. Finalmente, podemos dar muchas cosas más, ¿no?, que nos muestran la singularidad de la venida de Jesús al mundo, pero otra situación evidentemente clara e impresionante era saber respecto al propósito de ese niño que iba a nacer. Se sabía tanto el propósito de su nacimiento como el propósito de su muerte. Era un niño que nació para morir. Isaías capítulo 53 nos habla de que él iba a nacer para ser el sacrificio perfecto por el pecado de su pueblo. Ahora, hay otro tema que también es importante respecto a la Navidad. Creo que tal vez podemos decir el más importante. ¿Cuál es? Bueno, la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios. O dicho de una manera más simple, que Dios se hizo carne. Él se hizo carne. La encarnación es algo muy importante. El Evangelio de Juan justamente tiene por un lado de mostrarnos esta verdad, que Dios se hizo carne, Jesucristo. El apóstol, concluyendo el Evangelio de Juan, dice que todo lo que escribió en su Evangelio era para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 31. Entonces, buscaba presentar este propósito, por eso él escribe su Evangelio. Y el texto que hoy voy a mostrar, aquí versículo 14 al 18, se encuentra obviamente en comienzo de este Evangelio, como una introducción a todo lo que va a decir Juan, desarrollando justamente algunos temas específicos de la vida de Cristo. Evidentemente tiene una diferencia de cómo está relatado respecto a los otros 3 evangelios, que son un poco más parecidos. Inspirado por el Espíritu Santo, él empieza a hacer un recordatorio de todo lo que vio al Señor hacer y decir, recordando su obra redentora y testificando que este carpintero de Nazaret no era como cualquier otro hombre. Era un hombre, totalmente hombre, pero no era como cualquier otro hombre, sino que, como dice desde el comienzo del versículo 1, Él es Dios. Todos los versículos, del versículo 1 al 18, está una sección que trata sobre ese tema. Y dentro de esta sección de 18 versículos, estos versículos finales son como un prólogo, finalizando esta introducción de todo lo que va a decir después. Los versículos 14 al 18 son como ese prólogo y se centra justamente en mostrar ¿qué cosa? La doctrina de la encarnación de Cristo, una doctrina fundamental para los creyentes, una doctrina esencial, una doctrina cardinal. Para ser creyente se necesita creer que Dios se hizo carne, se necesita creer en la encarnación de Cristo. Alguien que no crea en la encarnación de Cristo no es creyente. Es una doctrina cardinal. Y es mi deseo también entonces, por medio de este sermón, que tu vida justamente se llene de gozo, el gozo que produce hablar y pensar en nuestro Salvador Jesucristo, que se hizo carne. El tema de hoy entonces es la encarnación de Jesús.
Y puntualmente, el tema es que la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, es un evento central en la historia de la redención, en la historia de la salvación de la humanidad. La encarnación de Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, es un evento central en toda la historia. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, el pasaje nos da aquí 3 razones que buscan demostrar la importancia que tiene la encarnación de Cristo, la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios. La primera de las razones la tenemos en el versículo 14, la importancia de la encarnación de Jesús en la historia de la redención se demuestra, por un lado, por lo singular que fue este evento, por lo especial, por lo único e irrepetible que fue este evento. Versículo 14 habla de eso. El texto comienza de una forma maravillosa. Fíjense ahí conmigo, comienza el versículo 14. La primera declaración es tremenda. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Esta es una declaración tal vez la más importante o una de las más importantes que tenemos en la palabra de Dios respecto a la humanidad de ¿quién? Como dice el texto ahí, del verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Cuando habla del verbo, habla de Dios. ¿Bien? ¿Qué es esta declaración? ¿Qué dice de acuerdo a esta declaración? Que Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, se vistió de humanidad. Él se vistió de humanidad. Él era totalmente Dios de la eternidad, pero desde su concepción en el vientre de María, ahora también es totalmente hombre. Como dice un teólogo por ahí, Él siguió siendo lo que era y se convirtió en lo que no era. Esa es la encarnación. A esta doctrina de estas 2 naturalezas se le llama, los teólogos lo conocen como la unión hipostática. ¿Qué es esta unión hipostática? Bueno, significa la unión de 2 naturalezas en una sola persona. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, ahí tenemos alguna referencia para ver esto, ¿no? El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿ven? Él es Dios, pero toma también la naturaleza de hombre. Entonces son 2 naturalezas en una sola persona. Y ante esta verdad, evidentemente es una enseñanza que para nuestra mente no llega a entender con total claridad. No llegamos a comprender. ¿Está bien? Esto de 2 naturalezas en una sola persona, porque realmente nuestra mente finita no llega a poder comprender semejante verdad, pero esto es así, la Biblia lo asegura que es así. Y a veces uno se pone a pensar para intentar buscar dar ilustraciones, ¿no? o manera de ilustrar esta verdad. Y realmente dije, bueno, ¿cómo lo puedo ilustrar? Y dije, no, mejor no lo voy a ilustrar. Porque tal vez al ilustrarlo diga algo que realmente no corresponda. Lo entendemos y lo creemos porque así la Biblia asegura. La Biblia asegura que Jesús es totalmente Dios, 100% Dios, y que Él es 100% hombre. Y amén a eso. La palabra de Dios así lo asegura, nosotros lo creemos y damos gloria a Dios por eso. Porque entendiendo... Pero ¿por qué tengo que entenderlo? ¿Por qué tengo que decir, bueno, porque si yo entiendo eso, entiendo la implicancia de eso? Y eso vamos a verlo un poquito hoy, lo vamos a tocar por arriba, no es el tema central hoy, pero evidentemente necesito creer eso para entender lo que eso implica en el plan de salvación, que Él sea totalmente Dios y que Él sea totalmente hombre. Entonces, en un momento, definí no hacer ninguna ilustración, pero me parecía que ninguna cabía. Creo que dejé más bien que el mismo Señor nos diga y nos muestre y nos hable sobre Él mismo. Y para hablar del mismo, el Señor, ¿qué hizo? Se menciona en Éxodo 3:14 y dice, yo soy el que soy. Sin más, nuestro Señor es incomparable, no hay nadie como Él. ¿Está bien? Ahora, entendiendo esto, habiendo pensado en esto, que el Verbo se hizo carne, teniendo esta definición que aquí nos da el apóstol Juan,
esto nos puede dar algunas características de la persona de Cristo y su obra. O sea, era necesario que Él aclarara delante de quién estábamos, quién era este Jesús de Nazaret, para entender entonces por qué pasaban las cosas que pasaban mientras Él estaba en el mundo. ¿Me entiende? Porque Juan te necesita aclarar y decir, todo esto que pasaba con Jesús alrededor no era casualidad. Evidentemente estábamos con el Verbo que se hizo carne, Dios con nosotros. Se cumplió la profecía que había dicho Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios está en medio de nosotros, esto que está pasando, evidentemente iba a pasar porque Dios estaba con nosotros. ¿Recuerdan cuando estaban los discípulos con Él en la barca, Él estaba durmiendo, se levanta, ¿no? Los discípulos todos asustados, no vamos a morir, no tenés cuidado. El Señor dice al viento, callate, y el viento se calla. Así nomás, tan simple, ¿no? ¿Cuál es la pregunta sobre la cual los discípulos tenían la respuesta? ¿Qué dice? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos sabían quién era. No están preguntando esto porque tengan duda. Las dudas estaban todas respondidas. Ellos sabían que Dios con nosotros estaba entre medio de ellos. Por eso sabían que tenía el poder para controlar la naturaleza misma. Porque Él la creó. ¿Me entienden? Entonces todo lo que pasaba, Juan primero tiene que decir, este es el Verbo que se hizo carne, para entonces entender que todo lo que pasaba tenía que ver de acuerdo con la persona que tenías adelante. El texto dice aquí que justamente el Verbo, que dice en otro texto, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir esto que habitó? A ver, nosotros leemos así de rápido, ¿no? Leemos así rápido, habitó. Bueno, aquí la palabra que utiliza es la idea de que el Verbo extendió su morada o extendió su tienda a la tierra. Esa es la idea. Habitó entre nosotros, Él extendió su morada. En algunas versiones que ayudan a entender un poco mejor esto, habla de que Él se tabernaculizó, o sea, que puso su tabernáculo, su tienda, su morada en medio de nosotros. Y para el pensamiento judío esto era impresionante. ¿Por qué? Porque ellos conocían y entendían, tenían el Antiguo Testamento y ellos entendían que esto del tabernáculo, de la morada de Dios, entre medio de ellos, era algo impresionante. Cuando ellos hablaban y pensaban en el tabernáculo, se recordaban la presencia de Dios, la gloria de Dios en medio de ellos. Aquel Dios que los cielos no pueden contener, que creó todo el universo, que hizo el mundo y todo lo que hay en 6 días, habitando en medio de ellos su gloria. Ellos pensaban en eso y entendían que era algo tremendo. Tal era esa gloria que las personas no podían entrar hasta el lugar santísimo donde estaba más la gloria de Dios, ahí que estaba el arca de la propiciación. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. No tenían acceso a la presencia, a la gloria de Dios, porque se iban a morir si eso hacían. Y aunque eso es cierto, no podían entrar, Juan, ¿qué dice ahora en este texto? El Verbo fue hecho carne, extendió su tienda, ¿y qué dice? Y vimos su gloria. O sea, ellos no podían ver la gloria de Dios. De hecho, cuando en el Sinaí estaba el humo y la gloria, salieron corriendo y decían, no, Moisés anda vos, no, nosotros nada que ver, no, ¿qué vamos a hacer ante la presencia de Dios Santo? Para ellos la gloria de Dios era algo tremendo, pero a la vez vedado, no podían. Ahora Juan dice, vimos su gloria. ¿La gloria de quién? De Dios. Está diciendo aquí, Dios mostró su gloria por medio de Jesús. Obviamente no se refiere a la gloria plena y total de Dios. Pero lo que él sí está diciendo y marcando es que los años que compartió de la vida de Jesús en la tierra, sus obras, sus palabras, sus enseñanzas, él pudo contemplar sus actitudes, sus atributos. Él pudo conocer la expresión máxima que cualquier ser humano puede tener del Dios invisible.
¿Me entienden? O sea, ellos entendían un poco sobre este Dios porque Él se le había revelado de alguna manera en el Antiguo Testamento, pero ahora, por medio de Jesús, era la mejor manera de poder conocer a ese Dios que para ellos era invisible, que no podían ver, porque si veían, morían. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es tremendo eso. Cristo es la imagen del Dios invisible, de aquel que no podemos ver. Ahora, la gloria que Juan vio en Cristo la dice como ¿qué? ¿Qué es? Como gloria, como del unigénito del Padre. Ahora, ¿qué es esto? Unigénito del Padre. No está queriendo decir acá que sea una creación única de Dios Padre, no es eso. Aquí el término monogenes, que se usa para unigénito, se refiere a una relación única, una relación especial y preexistente entre Dios Padre y Dios Hijo. Eso es lo que está queriendo decir con unigénito. No que el Padre hizo una creación única del Hijo, sino el Padre tenía una relación única, tremenda, especial, particular, preexistente con el Hijo. Una relación especial. Una relación especial que ya mismo Juan había dicho ya en el comienzo de este Evangelio, en Juan 1:1 y 1:2 lo recalca 2 veces. Y en el principio el Verbo era con Dios. Era con Dios, estaba ahí con Dios. ¿Me entienden? No es que sea literal, sino es la idea de esa proximidad, esa relación estrecha e íntima de padre con hijo. De la primera y la segunda persona de la Trinidad. Una relación única y preciosa entre el Padre y el Verbo. Ellos desde la eternidad han tenido una unidad y comunión que los hacía inseparables. ¿Cómo sabemos, cómo podemos corroborar que no está hablando de creación única? Bueno, tenemos un ejemplo. Evidentemente es una relación imperfecta, no es como la del Padre y el Hijo, pero el término nos ayuda a entender. Fíjense, en Hebreos 11:17 se habla de Abraham y de Isaac. Y aquí fíjense cómo habla de Isaac. Dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. No puede estar hablando de que sea la única creación o el único hijo, por así decirlo, no la única creación de Abraham. ¿Por qué? Porque Isaac fue uno de varios hijos que tuvo Abraham. Entonces, no está hablando ahí respecto a única creación, sino una relación especial. Había evidentemente entre Abraham y su hijo Isaac, este hijo entre medio de los otros hijos, una relación especial. Una relación especial porque era el hijo del pacto, una relación especial por el gozo que le causaba ver la promesa de Dios cumplida. Hay una relación especial. Entonces, esto es lo que quiere hablar cuando habla de unigénito. Entonces, esta es la bendita comunión entre Padre e Hijo que Juan busca resaltar, justamente en la gloria que Jesús mostró. Jesús mostró la gloria de la bendita relación entre Padre e Hijo. Ahora, también nos habla de que en esta sesión especialmente, respecto a atributos, a demostraciones de la gloria de Dios en Cristo. Y dentro de esos atributos, nosotros conocemos los atributos de Dios, lo hemos estado estudiando todo este tiempo, ¿no? Un atributo de Dios es santo, justo, bueno, ¿no? Dios es espíritu y así podemos ir con otros atributos. Pero dentro de todos los atributos mencionados que podemos hablar, específicamente en este pasaje tenemos 2 atributos que se relacionan principalmente con el plan de salvación. Por eso dice que justamente este Jesús, que era la imagen visible del Dios invisible, estaba, dice, lleno de gracia y verdad. Ahora, acuérdense, ¿no? Él está apuntando siempre a hablar lo que está hablando de Jesús. ¿Para qué? Para demostrar que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que creyendo en Él podamos recibir vida eterna. Entonces Él está enfocado en mostrar que justamente este Jesús, que es la imagen del Dios invisible, está lleno de gracia y verdad. ¿Cómo se relaciona eso con el plan de redención? Bueno, evidentemente, hermanos, sin la gracia de Dios es imposible que algún hombre pueda alcanzar la salvación. Por eso habla de su gracia. Y sin la verdad de Dios, sin conocer la verdad de Dios, tampoco es imposible que el pecador pueda conocer su condición y la necesidad que tiene en salvación. Por eso es gracia y verdad.
Verdad para saber que necesito un Salvador, gracia para ofrecerme ese Salvador. Gracia en dar Salvador, verdad para entender que necesito ese Salvador. Gracia y verdad. Juan 3:16 ilustra esto, usted lo conoce. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Gracia, verdad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven? Gracia en mostrar amor, en enviar al Hijo al mundo. ¿Verdad en qué? En que solamente en Él hay salvación. ¿Verdad en reconocer que necesito de Él para ser salvo? Entonces, todo esto, ¿no? Podríamos hablar mucho más. Tuve que resumir. Esto, originalmente, cuando hice este sermón, eran 2 partes. Esta vez lo hice solamente en una. Pensé en darlo los 2 juntos, pero dije, bueno, algunos se van a enojar. Entonces, pero simplemente ya hablando de lo que vemos, aquí ya encontramos la primera demostración de qué tan importante es la encarnación de Jesús. Evidentemente es un hecho singular. Es algo impresionante, único, singular. Algo único y especial. Esto es lo que está queriendo demostrarnos Juan con lo que está expresando acá. Él está queriendo demostrarnos que la encarnación de Cristo es algo singular. Está queriendo mostrarnos que si el Verbo no se hubiera hecho carne, no podría ser el sustituto perfecto por nuestros pecados. Por eso creemos en eso. Por eso ningún creyente puede negar la humanidad de Cristo, así como tampoco su deidad, porque como entendemos y creemos de que Él es totalmente hombre, solamente así puede ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Solamente así podía ser el representante de aquellos que iban a creer en Dios. Para poder ser nuestro representante, tenía que ser en todo como nosotros. Dice la palabra de Dios que en Adán, como nuestro primer representante humano, todos pecamos. Pero también en Cristo, todos los que se identifican con Él por medio de la fe han recibido el perdón de sus pecados. Romanos capítulo 5, versículo 19 lo deja bien claro. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, primer representante, así también por la obediencia de uno, ¿quién? Jesucristo, nuestro representante, los muchos serán constituidos justos. Pero también, hermanos, y siempre lo vemos cuando cantamos y hablábamos de su nacimiento y de ese evento y de ese momento, cuando vemos dónde nació y las circunstancias que le tocó nacer, es indudable que la encarnación de Cristo, no solo el lugar donde nació, no solo la forma en que nació, sino también el hecho en sí mismo nos muestra su humildad. Algunos piensan en la humildad de Cristo porque nació en un pesebre. Hermanos, la humildad de Cristo no es simplemente... Si Él hubiera nacido en el mejor castillo, en la mejor cama que hubiera existido en el mundo, igual hubiera sido humilde. Porque el hecho de, siendo Dios, hacerse hombre, nos muestra su completa humildad. Tal humildad que, como el mismo Pablo lo remarca, él en su humillación no remarca que haya nacido en un pesebre, él remarca que su humillación fue haberse hecho hombre para salvarnos. Dice, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres en la encarnación, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ante esta humildad, ¿cuál es la aplicación que los creyentes podemos tomar? ¿Cuál es la enseñanza general que podemos tomar? Bueno, Pablo lo dijo antes de llegar a esto, dice, haya en vosotros el mismo sentir. O dicho de otra forma, ¿ves en tu vida esta misma forma humilde de actuar que Cristo mostró? ¿Ves este mismo tipo de humildad en tu vida?
La segunda razón la tenemos en el versículo 15 al versículo 16. La importancia de la encarnación de Jesús como un evento central en la historia de la redención queda demostrada por medio de los testimonios que recibimos al respecto. Luego de hablar sobre la singularidad de la encarnación, vemos que el texto muestra más evidencia acerca de la importancia de la encarnación. Dice, como sigue el texto ahí, Juan, está hablando del Bautista, Juan el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Después de decirnos en que todo lo que el Señor hacía y vivía demostraba la gloria divina, ahora se agrega, Juan no solamente que dice vimos, sino que está diciendo, hay testigos que lo demuestran, hay testigos que certifican esto, que hablan acerca de esto. Y uno de ellos, ¿quién es? Según este texto. ¿A quién es el primer testigo que mencionan? A Juan el Bautista. Y no es casualidad que se habla justamente de él como el primer testigo. ¿Por qué? Porque justamente que él sea el primer testigo que Juan menciona, no es casual, porque justamente era quien iba a venir a anunciar, a preparar el camino de la venida del ministerio de Cristo a la tierra. Ya había sido profetizado en Isaías capítulo 40 respecto a él. Muchos siglos antes ya se había profetizado de su venida como aquel precursor, aquel que iba a venir antes de la venida del Mesías. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice, aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Sabemos también que él, de acuerdo a esa tarea que se le iba a encomendar a hacer, aún ya desde el vientre de su madre había sido lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 15 nos muestra esto es algo tremendo. Evidentemente ya Dios tenía una obra especial que hacer en él y ocurre esta situación. Y respecto a su labor vemos que realmente tuvo un ministerio muy relevante en aquel tiempo. Mateo capítulo 3, versículo 5 nos dice respecto a Juan, y salía a él, está hablando de Juan el Bautista, Jerusalén, salía a él Jerusalén, toda Judea salía a él, y toda la provincia alrededor del Jordán. Toda esta gente salía a escuchar lo que Juan el Bautista tenía para decir. Pero no solo salían a escucharlo, sino que creían en el mensaje, en la predicación de Juan, dice, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Evidentemente su ministerio tuvo una relevancia no solo en su alcance, sino también en su resultado. Las personas llegaban y confesaban sus pecados y se arrepentían realmente ante la predicación de Juan. El mismo Señor Jesús dijo respecto al Bautista, entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que él, en Lucas 7:28. Entonces, evidentemente, un hombre como Juan el Bautista nos puede dar un testimonio, pero esencial para entender quién era este Jesús que estaba en el mundo. Para entender mejor, para testificar de él. ¿Qué hombre como Juan el Bautista nos podía decir con claridad quién era este Jesús? ¿Y qué decía Juan, el Bautista de Jesús? ¿Qué dice aquí? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. O sea, esto de que él clamaba diciendo, él gritaba a gran voz, esa es la idea en el original, gritaba fuertemente. ¿Qué es lo que gritaba fuertemente? ¿Qué es lo que estaba diciendo él fuertemente? ¿Qué estaba anunciando? Jesús es Dios. El Verbo se hizo carne. Dios vino entre nosotros, está ahora acá entre nosotros. Se cumplió la promesa. La Virgen concibió y dio a luz un hijo, y ese hijo es Emmanuel, Dios con nosotros. Él dice, yo ya le dije, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué es esto que está diciendo? Bueno, sabemos por el relato de los evangelios que la madre del Bautista, de Juan el Bautista, se llamaba Elizabeth, había quedado embarazada 6 meses antes que María concibiera a Jesús del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 1, versículo 36 nos asesora esto. Por esto sabemos que su ministerio, ¿no? y él nació un tiempo antes que Jesús. Por eso él dice,
el que viene después de mí, ¿está bien? Porque Él inició primero su ministerio y Él nació primero, en un sentido. Pero, habiendo aclarado eso, de que el que viene después de mí, habiendo aclarado esto, Él declara una verdad que explica mejor quién es Jesús. Dice, aunque vino después que yo, ¿qué dice ahí? Él es desde antes que yo exista, porque Él era primero que yo. Por más que vino después, Él era de antes que yo. Y era primero que yo. Nuevamente, capaz que lo lees así nomás rápido y no te das cuenta. Pero en esto que Él diga que Él era primero que yo, está hablando respecto a su eternidad. La palabra aquí es protos. No está hablando de un tiempo, está hablando de un montón antes que yo. Él es eterno. Él existía desde antes que yo. Pero no solo remarca la eternidad de Jesús, sino también que dice, Él es antes que yo. Aquí la palabra es emprosten. Esto quiere decir, no solo que es antes que yo, que es eterno, sino que está en un rango superior que yo. Es más grande que yo. Comparte con el Padre el atributo de eternidad, pero no solamente eso, sino que yo no soy ni digno de atarle las correas a los zapatos. Ni siquiera tengo ese honor. Evidentemente no hay mucho honor en atarle las correas. Bueno, ni siquiera ese honor me dan. ¿Por qué? Porque no soy digno en comparación con Él. Más adelante lo volvería a repetir, pero dándonos todavía más claridad. En Juan 1, 29, 30 dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? Nuevamente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nuevamente dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí vino un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. No solo les dice lo mismo que había hecho en estos versículos, sino también que agrega, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, creo que hace falta hacer un alto en esta verdad. Creo que es bueno reflexionar en la relación del testimonio del Juan el Bautista con lo que el pasaje nos quiere demostrar respecto al valor de la encarnación de Jesús en la historia de la redención. Yo lo anoté así, ¿no? a mi idioma, ¿no? Como que el testimonio que estaba queriendo decir algo así, él estaba diciendo algo así. Mi ministerio, decía Juan en un sentido, puede llegar a ser un poco importante en este tiempo, pero el del ministerio del Cordero es de un valor infinitamente superior, ya que trasciende a mi época, trasciende a la región de Judea, trasciende al tiempo y a la edad que estamos, trasciende a todo. Todavía no existía yo y Él ya estaba obrando. Yo formo parte de un trozo de la historia. Él es la historia. Con mi servicio colaboro con el plan de redención divino, pero Él es el Redentor divino. No hay comparación, dice Juan. Es como si Juan se estuviera parando en un punto de la historia, ¿no? Y mira el desarrollo de cada parte de la historia y declara y dice, este que está acá ha estado en todos los momentos de la historia de la redención. Este que está acá, que camina por Palestina, en el principio creó los cielos y la tierra, como nos dice Génesis 1:1. Este que estuvo acá en la tierra caminando por Palestina, creó al hombre. Habló con el Padre y dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Este que está acá, caminando entre los pecadores, hablando del reino de Dios, fue prometido como la descendencia de Eva,
que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese era. El que habló con Abraham y le prometió un hijo y con él una descendencia. Y no solamente eso, sino que le dijo que en un descendiente de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Él estaba diciendo, yo voy a hacerme un día un descendiente tuyo y por medio de mí toda la tierra va a ser bendita. Que cuando Josué se preparaba para conquistar la tierra prometida, estuvo presente para alentar a este conquistador y decirle, tranquilo, yo estoy con ustedes. Solamente obedézcanme. Y que como le dijo a Moisés, quita sus zapatos porque estás en lugar santo. No porque la tierra sea santo, sino porque el santo estaba en medio de él. Le dijo también a Josué, en Josué 5:15, el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Él estaba ahí. El ángel de Jehová, que es Dios mismo, estaba en cada momento de la historia. Sería ese que caminó, dice Juan, este que caminó, es el que el Señor iba a levantar como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como ya Salmo 110 lo había dicho, versículo 4. Y finalmente Juan está diciendo, este que está caminando entre nosotros es el siervo de Dios sufriente, que iba a dar su vida por los pecados de su pueblo. Juan está diciendo todo eso. No estamos ante cualquier persona. Estamos ante el Verbo que se hizo carne. Y Juan dio testimonio de eso. Pero el apóstol Juan, luego de dar el testimonio a Juan el Bautista, prosigue mostrando que no solo Juan el Bautista, sino muchos otros podían atestiguar de la obra del Señor, de quién era este que estaba entre medio. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿De quién está hablando tomamos todo? ¿De quién está hablando? Bueno, evidentemente por un lado podemos tomar a todos como las personas que fueron ministradas, que fueron parte del ministerio de Jesús mientras estuvo en la tierra. Los apóstoles, las personas que Él sanó, las personas a las que Él les enseñó, aquellos que creyeron en su enseñanza. Todos ellos son testigos que recibieron la plenitud de Cristo, o sea, las bendiciones de Dios mismo. Hermanos, cada hecho milagroso que hizo Cristo, cada parábola que enseñó, cada consejo que Dios, cada obra que Jesús hizo en la tierra fue un acto de gracia. Cada cosa que Él hizo por la gente fue un acto de gracia. Nadie de esas personas merecían lo que Jesús hizo por ellos. ¿Se acuerdan cuando Él alimentó a los 5.000? ¿Por qué lo hizo? Porque Él fue movido a misericordia, tuvo misericordia de ellos. No porque esos 5.000 merecían que Él le diera de comer, sino por un acto de gracia. Por eso es que el apóstol mira la vida de Jesús y dice cada cosa, cada actitud, cada evento fue gracia sobre gracia. Gracia, 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 gracia una y otra vez. Todo por gracia. Desde su concepción hasta su muerte en la cruz. La gracia de Dios por medio del Verbo que se hizo carne fue derramada como un manantial para toda la humanidad. Los testimonios de aquellos que tomaron de esa plenitud están regadas en las Escrituras. Por nombrar uno podemos hablar de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18 dice, Pedro, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Él dice, vimos gracia en permitirnos
ver esa demostración de esa relación entre el Padre y el Hijo. Fue gracia. Entonces, la segunda razón que demuestra la importancia de la encarnación de Cristo son los testimonios que recibimos. Esta gente nos está diciendo, vino entre nosotros un buen hombre, una buena persona. Como veíamos este día un video muy lindo que compartían sobre la teología liberal que enseña el ejemplo a seguir. Ellos no están diciendo el testimonio del ejemplo a seguir. Ellos están diciendo, Dios con nosotros estuvo. Ese hombre no era sencillamente el hombre, el ejemplo a seguir. Ese hombre era Dios hecho carne. Tan fieles fueron a este testimonio que estas personas, estos discípulos, dieron su vida por este testimonio. Porque cuando le dijeron, no hable más acerca de ese hombre, no testifique más acerca de ese hombre, ellos le dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Cómo callar esta verdad? De que vimos a Dios con nosotros en tierra de Palestina. Pero también yo creo que en este todos que dice acá Juan, no solo está incluyendo a aquellos que fueron parte de su ministerio terrenal. Creo que acá está incluyendo a todos los creyentes. A todos. A todos. Porque creo que si vos sos un creyente genuino, vos sos un testigo también de lo que es la gracia de Dios. Vos también recibiste gracia. Gracia que te escogió. Gracia que te llamó, que te justificó, que te sostiene hoy y hasta el fin. Gracia que un día te va a glorificar y gracia por la cual un día vas a escuchar, ven, bien, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y te pondré sobre mucho, ¿por qué? Por gracia. Por lo tanto, hermanos, cada creyente puede testificar lo que es gracia sobre gracia. Ahora, esto me lleva a pensar, ¿estás disfrutando de esta maravillosa gracia que se derramó en tu vida? ¿Estás tomando esa plenitud? ¿O tal vez estás enredando y distrayéndote en las cosas de este mundo? Disfrutar de esta gracia preciosa. Tal vez alguien que, como decía hace un ratito, todavía está aquí y no ha creído de verdad en que el Verbo se hizo carne. Quizá todavía está dudando. Quiero que sepas que si no crees en esto, quiere decir que Cristo está lejos de tu vida y que por lo tanto estás en condenación. Que la única solución para tu pecado es la obra de salvación del Dios que se hizo hombre y que dio su vida en la cruz, en tu lugar, como un sacrificio por el pecado. Quiero que entiendas que fuera de Cristo no hay esperanza ni para vos ni para nadie. Por eso tenés que creer en el Verbo que se hizo carne. Pero también entender en esta buena noticia que te estoy dando, que tan cierto como que Jesús vino al mundo y que se hizo carne, es también la realidad de que si hoy te arrepentís de corazón y crees en Él con toda tu fuerza, de todo corazón, vas a recibir el perdón de tus pecados. Vení hoy a Cristo. La última de las razones que nos ayudan a ver la importancia que tiene la encarnación de Jesús en la historia de la redención se demuestra por medio de los resultados que produce. Versículo 17 al 18. El último de los motivos es observar dentro del plan de redención los efectos impresionantes que producen la encarnación de Cristo. Se puede mencionar un montón, pero aquí el pasaje presenta dos
propósitos o dos resultados impresionantes, dos metas puntuales. La primera se menciona a continuación, versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, por medio de la encarnación de Cristo, por medio de su venida al mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, quiere decir que la venida de Cristo al mundo logró darle a la humanidad lo que la ley de Dios no podía darle. La ley que Moisés, de parte de Dios, le da al pueblo, revelaba el carácter justo y santo de Dios. No era mala la ley. Los mandamientos que contenían eran santos, justos y buenos. Romanos capítulo 7, versículo 7 y versículo 12 nos muestra esto. ¿Qué puede diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. De manera, dice el versículo 12, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero la realidad es que la ley por sí sola no podía salvarnos. Cumplía el propósito de mostrarnos qué santo y justo es Dios y qué pecadores somos nosotros para ver la necesidad que tenemos de Dios, de que Dios nos salve. Y justamente ahí es donde podemos ver lo impresionante de la obra de Cristo, hermano. Su obra maravillosa y poderosa fue que Él no eliminó la ley de Dios, sino que Él la cumplió perfectamente. Él mismo lo dijo, no piensen que he venido a abrogar la ley, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y al cumplirla y obedecerla completamente, la condenación que trae no cumplirla no se aplica a Cristo. ¿Por qué? Porque Él la obedeció toda. Por consiguiente, a Él le corresponden todas las bendiciones tremendas que corresponde a aquel que obedece completamente la ley. Porque vemos y sabemos, aquel que desobedece en un solo punto, toda la ley le cae encima. Pero aquel que obedece en todo le corresponden todas las bendiciones de Dios. Todas esas bendiciones fueron para Cristo, porque Él cumplió con toda la ley. Ahora, aquí es donde está el primer resultado de la encarnación, hermano. Aquí está el primer resultado. Los beneficios prometidos a quien cumple toda la ley que le pertenecen al Señor por su obra perfecta son otorgados para todo aquel que cree en Él. ¿Me entendés lo que te digo? Vos merecés condenación. Él merece bendición porque Él obedeció perfectamente a la ley de Dios. Pero por creer en Él, recibís todas las bendiciones que a Él le correspondían. ¿Qué tenés que hacer para recibir eso? Nada, es todo por gracia. A vos no te cuesta nada. A Cristo le costó la vida. Por eso es que por medio de Cristo recibimos, como dice aquí, gracia. En que dice la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia fue dada ¿por quién? Por Cristo. Al otorgarte todas las bendiciones solamente en base a estar unido a Él. Pero por medio de Cristo, que no solo recibimos también la gracia, sino también la verdad. ¿Y cuál es la verdad más importante respecto a la salvación? Que fuera de Él no hay salvación. Es que entonces si por medio de la ley fuimos condenados, es por medio de Cristo que ya no hay condenación. Y todo eso porque Cristo vino. Maravilloso resultado de la encarnación. Si el Verbo no se hubiera hecho carne y no hubiera vivido la vida que nosotros no podíamos vivir, vos no podrías ser salvo. Pero como Cristo vino e hizo esta obra verdadera de gracia, podés tener una esperanza segura en Él. Ahora, te dije dos resultados. Bueno, el siguiente está en el pasaje que concluye, que también es muy interesante. Que dice el versículo que va terminando. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así como
la encarnación cumplió el propósito de revelarnos la gracia y la verdad. También nos dio la posibilidad de ver, como te decía hoy, al Dios invisible y no morir en el intento. No hay ser humano capaz de ver la gloria de Dios en todo su esplendor. No hay nadie capaz de soportarlo. Pero Cristo nos lo ha dado a conocer. Miremos el resultado de una cosa y otra. Éxodo 33:20 nos muestra, dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero ahora, por medio de Cristo, fíjate lo que nos dice Hebreos 1:3, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿ven? Hasta expresa en Éxodo que dice, no lo puedes ver. Pero ahora en Hebreo, ¿qué nos dice? La imagen de Él. Ahora podemos conocerlo. Ahora podemos ver en un sentido a Dios por medio de Cristo. Podemos conocerlo. Podemos verlo. Podemos entenderlo. Aquí dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto de unigénito Hijo, a unas otras versiones, por ejemplo, la Biblia de las Américas, en vez de ser unigénito Hijo, habla de unigénito Dios. Y creo y entiendo que da un mejor sentido a lo que el apóstol está queriendo demostrar acá. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios que, estando en perfecta relación de comunión con el Padre, de ahí que está en el seno del Padre, vino al mundo y nos reveló a Dios. Entonces, el segundo resultado que tenemos de que Jesús haya venido al mundo es que nos dio a conocer al Padre. Aquí el término dar a conocer es la palabra exegemai, da la idea de sacar afuera algo y darlo a conocer. O sea que Cristo es como quien interpreta, quien da a conocer a Dios para que el hombre pueda entender cómo es Dios. ¿Hay otras maneras que podemos conocer algo de Dios? Claro que sí, los cielos nos cuentan de su gloria. La creación nos habla de que esto no puede ser algo de la suerte o del azar. Hay un ser inteligente a través del cual se creó todas las cosas, pero Cristo es la revelación perfecta para poder entender a Dios, para poder conocerle. No alcanza con la creación, necesitamos a Cristo para entender a Dios. Y la palabra nos confirma que solo Él está calificado para hacerlo. Mateo 11:27 nos dice, nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, ¿quién tiene la única potestad de mostrarnos al Padre? Jesús, y a quien Él quiera revelárselo. Por eso es que podemos adorar, alabar al Señor, alabar a Dios por medio del Hijo. Porque todo lo que puedes saber hoy del Padre es porque el Hijo en su gracia te ha querido revelar la verdad acerca de Dios. Y eso fue posible, ¿por qué? Porque el Verbo se hizo carne. En resumen entonces, hermano, el plan de salvación de Dios, el plan para redimir a los pecadores, alcanzó su punto más alto en la vida terrenal del Hijo. Si vos agarrás la Biblia completa y la lees, vas a ver que toda la historia va llevando hasta un clímax. Todo el Antiguo Testamento fue la preparación. ¿Para qué cosa? Para la venida de Cristo al mundo. Como el clímax de la historia. La extensión de su obra tiene alcances eternos, identificándose como el pueblo que amó y decide salvar, pues Cristo sigue siendo el Dios hombre, del cual el mismo apóstol Juan nos dice que lo vio en gloria como un cordero inmolado. El mismo que habitó entre nosotros, hermanos, hace 2000 años. Que por fuera parecía como cualquier otro hombre, pero que era el Dios eterno. Bien humilde. Pero ahora ya Juan lo describe en gloria en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12.
qué dice de él? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ya no es como ese hombre que vieron en Palestina. Él ahora está en gloria. El cielo entero le adora por su sacrificio. Pero ¿sabés cuál es la esperanza? Que un día nosotros nos uniremos al cielo para juntamente con ellos alabar el Cordero de Dios, que vino al mundo y que murió por nosotros. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, hermanos, pensando en todo esto, ¿cómo no aprovechar esta Navidad para poder alabar a nuestro Señor que vino al mundo y que un día va a volver en gloria por nosotros? Que es digno de recibir la gloria, la honra, las riquezas, el poder, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos, alabemos hoy al Verbo